no dejes todo al destino. 8 de la mañana, 34 minutos, esto es Con Aire de Campo en vivo, estamos hasta las 9 en AM 1180 Radio de la Sierra. Nació el 30 de octubre de 1961 en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. En el año 1983 se recibió de ingeniero agrónomo en la UBA. En 1984, junto a su padre Adolfo, fundaron Los Grobo Agropecuaria. Ya en el año 2000, junto a sus hermanos, crea el grupo Los Grobo, uno de los principales grupos empresariales del país. Apasionado de la música y el canto, integra el trío folclórico Cruz del Sur. Actualmente es presidente del grupo Los Grobo. En la mañana de Con Aire de Campo saludamos a Gustavo Grobo Copatel. Gustavo, buena mañana. Pablo Retondo, Alejandra Palomino desde Tandil te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Bien, bueno, aquí para nosotros es un placer poder charlar un ratito con vos, poder compartir en esta mañana, en este programa agropecuario que hacemos, tratando de llevar, como decimos nosotros, la información del sector más productivo del país. Muy bien, un gusto saludarlos. Gustavo, bueno, para empezar, para comenzar a charlar un poco sobre la actualidad, sobre cómo estás viendo hoy el sector empresario, cómo estás viendo en cuanto a la rentabilidad, cómo estás viviendo la situación actual del país. Bueno, tenemos enormes desafíos y enormes oportunidades. Las oportunidades tienen que ver con que muchas de las cosas que se pueden producir en Argentina, el mundo las demanda. Hay otros países que no tienen esta suerte, pero digamos, podemos producir alimentos, energía, podemos producir conocimiento con empresas de conocimiento intensivo, como hay tantas ahí en Tandil, el turismo, en fin, hay oportunidades importantes en sectores que trascienden lo agropecuario, que es lo más común y lo que conocemos más. Ahora, para que esto ocurra se debe dar condiciones de inversión, educación, generación de trabajo digno, integración al mundo, poder comercializar más con el mundo, en fin, una cantidad de desafíos donde ahí no estamos bien, porque han habido muchos años que nos dejamos estar. Entonces hoy tenemos la logística más cara del mundo, los puertos más caros del mundo, impuestos de los más caros del mundo en relación a la calidad de los servicios que presta el Estado, baja productividad, porque hay poca inversión en investigación y desarrollo, y porque la productividad también de los talentos es baja en comparación con otros países. En fin, un montón de desafíos y un montón de luchas que hay que darlas en paralelo para poder integrar a Argentina al mundo y para poder ser lo que queremos ser, un país con una inmensa clase media, con movilidad social ascendente, con inclusión abierta al mundo, que recibe inmigrantes, que exporta e importa talentos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para llegar a eso hay medidas de más largo plazo, mediano largo plazo, que están vinculadas con los temas que yo dije, y hay otras de corto plazo, que tienen que ver con desequilibrios que se generaron en la última gestión, que están vinculados que Argentina es un país que tiene déficit fiscal, si gasta más de lo que le ingresa, a pesar de que lo que le ingresa es récord en su historia. Eso tiene que ver con una expansión del gasto desmesurada. Tiene desequilibrios externos, es decir, importa más de lo que exporta, y esto tiene que ver con distintas medidas de la economía, pero también de lo que mencioné, la falta de competitividad. Tiene alta inflación. La alta inflación es algo complicado para el asalariado y es algo complicado para el empresario, porque los empresarios con inflación no podemos presupuestar, no podemos planear, se nos corre la cancha, nos mueven la cancha permanentemente. En fin, hay un montón de desafíos que el gobierno ha propuesto ir regularizándolos en algunos años en lo que se llama gradualismo, es decir, que las medidas para corregir esto no sean de shock de un día para otro, como ha sido usual en la historia argentina. Una mega devaluación arreglaba todo esto, pero sabíamos que el arreglo costaba mucho en términos de pobreza,
y en términos de que se barría o se ponía debajo de la alfombra parte de los problemas que teníamos. El gradualismo, digamos, en términos de costo social, debería tener menos costos sociales. El problema es que lleva tiempo, que requiere paciencia, cosa que los argentinos no tenemos mucho. Requiere también una gestión más compleja. El shock en sí mismo arregla muchos temas sin necesidad de una gestión sofisticada. El gradualismo requiere una gestión sofisticada. Se pueden cometer errores en el gradualismo, y es lo que estamos viendo con el gobierno, que comete errores, a pesar de quizá de tener una buena idea o un buen propósito, comete algunos errores. En fin, optimista, con esperanza, pero creo yo que tenemos que tener conciencia de lo que somos, de lo que tenemos que ser, que son muchas cosas. Tenemos un desafío muy grande los próximos años. Gustavo, buen día. Alejandra Palomino te saluda. ¿Cómo viste la cosecha gruesa de este año, de este 2018? Bueno, un año quizá de los más complejos que me tocó vivir en mi vida, ¿no? Arrancó con una inundación tremenda, siguió con una sequía tremenda y terminó con exceso de lluvia en la cosecha tremendo. Es decir, no hubo una sola positiva. Así que fue un año de una complejidad muy grande, con un impacto muy importante sobre la economía de los productores. El productor en general le cuesta medir estas cosas en términos patrimoniales, siempre mide más financiero, o sea, mide más si le alcanza la guita para pagar las cuentas del mes. Pero en realidad, más allá de que eso le alcance, porque yo creo que la devaluación última debe haber ayudado un poco, desde el punto de vista patrimonial, si uno hace los números, tiene mucho menos patrimonio que hace un año atrás, y eso afecta al futuro. Gustavo, ¿qué te genera, y ahí hablando un poco de lo que decías de que fue uno quizás el año más complicado que vos recordás, que haya que importar soja de Estados Unidos? Bueno, eso es parte del mecanismo de los flujos globales. Digamos, fue un negocio de futuros, no fue un negocio físico, fue una cobertura de futuros. Y eso tiene que ver con que, digamos, las fábricas que están instaladas en Argentina necesitan comprar producto para hacerlas funcionar. No es algo preocupante, digamos. Preocupante no era la importación, preocupante es la caída enorme en la producción que hubo acá, ¿no? Pero bueno, el año que viene se debería normalizar. Gustavo, ¿y cómo estás viendo en un momento vimos ahí una declaración de Elisa Carrió que decía como que el chacarero tenía que, para aportar al país, tenía que vender? ¿Y vos crees que es así, o la realidad que el chacarero trata de ir guardando para ir cubriendo, como vos decías, los gastos que se le van generando y en momentos flacos tener una reserva? Sí, claro, es eso. El chacarero, digamos, el productor no es alguien muy sofisticado financieramente, no es que está vendiendo para comprarle VAX o para invertir en bonos. Va vendiendo lo que va necesitando, ya sea para comprar insumos o para vivir. Si le falta, saca un crédito en el banco, y si le sobra, se guarda la reserva. Pero no, era un error, porque la realidad es que la liquidación de divisas era importante, inclusive en términos porcentuales a la producción era muy superior a la del año pasado.